Bien, dándole continuidad con respecto a la temática que vamos desarrollando a lo largo de este video. Esperemos que no estén cansados para esta altura. Recuerden que pueden pausarlo, pueden tomarse el tiempo para verlo. Por ahí alguien quiera verlo de un solo tirón, por ahí alguien quiera hacerse algún recreíto, puede repasar la información. Esto es lo bueno que nos da la tecnología, de que podemos hacer que volver sobre el tema. Si algo no nos quedó, podemos volver a consultarlo. Y no nos olvidemos que también de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, vamos a tener abierta la plataforma de Google Meet para que ustedes se puedan conectar con nosotros en vivo mediante la teleconferencia y podamos así tener la mayor cantidad de formas en las que uno se saque esas dudas para que pueda llegar a rendir el examen con total satisfacción. Vamos a hablar ahora de un tema que es la distancia entre vehículos. Habla la ley de tránsito de la distancia que tiene que existir entre los vehículos a la hora de circular por la vía pública. La ley estipula una limitación de distancia que se nos dificulta a nosotros. ¿En qué sentido? Se nos dificulta la forma en la que nosotros tenemos para hacer parámetros. Nosotros, en situación de estar quietos, podemos calcular con nuestra vista una distancia. A veces lo hacemos de forma errónea porque, bueno, no tenemos el ojo entrenado, como quien dice, pero no sabemos si estamos a 10, a 20 metros, 30, 50 de algún otro objeto. Y fijémonos que además, si nosotros vamos en movimiento en un vehículo y necesito saber si la distancia que estoy llevando con respecto al vehículo que me antecede es la correcta, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular ya no en una función de la distancia. Esto lo vamos a entender como una separación de tiempo, entre los dos vehículos, entre el vehículo que me antecede y el mío. Y la forma correcta de realizar esta medición es la regla de los 2 segundos. La regla de los 2 segundos explica que yo debo observar al vehículo que va por delante mío, tomar como referencia algún punto fijo por el que ese vehículo va a pasar. Tomemos, por ejemplo, un árbol, un cartel, uno de esos cartelitos de la ruta que tiene la altura del kilómetro por el que nosotros vamos circulando. Y cuando el vehículo que va adelante mío cruza por ese punto que yo estoy tomando como referencia, yo cuento 1, 2 y luego yo llego hasta ese punto. Quiere decir que yo estoy dentro del rango de los 2 segundos de separación con respecto al vehículo. Independientemente de que yo circule a 100 km por hora, 80 o a 60, siempre tengo que tener 2 segundos de separación con respecto al vehículo que me antecede. Más si voy en ruta, estos 2 segundos me van a permitir que, si el vehículo que está precediendo la marcha al mío tiene una falla mecánica, si el vehículo tiene una explosión de neumáticos, si en su trayectoria interfiere algún tipo de animal silvestre, nosotros vamos a poder realizar la maniobra, ya sea de frenado o de esquivar este incidente en la ruta. Esa sería la regla de los 2 segundos. Y bueno, para lo que sería el examen hace una consulta puntual y dice a qué distancia en metros debo distanciarme del vehículo que me antecede en ruta a 100 km por hora, y la respuesta es de 80 metros. También hace una consulta el examen cuál es la distancia a la que debo circular en zona urbana, ¿sí? ¿Cuál es la distancia que debo tener del vehículo que me antecede? Y la respuesta correcta es de 30 metros. Recordemos que en zona urbana el máximo es de 40 km por hora, por eso es que esta distancia es menor expresada en metros. Y bueno, espero que se haya entendido la regla de los 2 segundos, que es una regla que sirve para tener en cuenta a la hora de circular. Estos 2 segundos en caso de neblina, en caso de lluvia y potencialmente por la noche, nosotros debemos ampliarlo sin tener miedo, sin tener temor. Podemos llevar esta regla a 3 o a 4 segundos de distancia. Siempre esa distancia va a ser la distancia que nos va a salvar la vida, la distancia que va a hacer que tengamos una circulación prudente y sobre todo que siempre vayamos atentos a la seguridad, no solo nuestra, sino también de las demás personas que pueden circular por el lugar.
de nuestros familiares que van con nosotros en el vehículo y nos va a permitir llegar a destino. Vamos a hablar también de lo que sería en ruta, también otra medida de seguridad vial, el tema de cómo evitar el encandilamiento. Esta es una forma en la cual yo voy a evitar ser encandilado cuando circulo y el vehículo que viene de frente viene con las luces bajas, o las luces altas, perdón, las luces altas. Hay algunos equipamientos que vienen que se venden para los vehículos, hay luces de xenón, hay luces QR5, hay luces que son un destello fantástico. Los camiones, vehículos de larga distancia, colectivos, tienen luminarias que son muy potentes y a la noche la retina tarda unos segundos más en acomodarse según la iluminación que va ingresando en nuestra visión y se produce el efecto de encandilamiento. Quiere decir que yo por un minuto, por un segundo, yo pierdo la capacidad de enfoque y solamente me queda ese flash en la visión y eso puede producir un accidente fatal. ¿Cómo evitamos el encandilamiento en la ruta? La forma que se nos enseñó para esto es una forma que debe ser transmitida, debe ser comentada, debe ser, algunos la conocen, obviamente la tienen, se la ha dicho papá, se la ha dicho el abuelo, se la ha dicho la tía y bueno, esa es la que vale. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cuando vamos conduciendo y de frente viene un vehículo con las luces bajas, con las luces altas muy potentes, nosotros vamos a dirigir la mirada hacia la línea lateral del asfalto, la línea derecha lateral del asfalto en relación a mi conducción. ¿Por qué voy a mirar esa línea y voy a guiarme? Porque esa línea me va a permitir mantener mi trayectoria de desplazamiento, me va a permitir que yo siga observando que voy por el carril de forma correcta, no me voy a ir ni hacia afuera ni hacia adentro, por eso voy a dirigir la mirada. Y nunca, por más curiosidad que me dé o por más que crea yo, no, esta vez no me voy a encandilar, nunca mirar de frente esas luces que son poderosas y que vienen de frente a nosotros. Recordemos eso para evitar el encandilamiento. Otra de las preguntas que tiene el examen es una consulta que hace con respecto a ¿cada cuánto debo parar cuando yo estoy conduciendo en un viaje largo? Brinda tres opciones el examen. Una de las opciones es cuando me sienta cansado, la otra es cuando tenga que ir al baño y la otra es cada 2 horas. ¿Qué les parece a ustedes que la respuesta es correcta? La respuesta correcta es no esperar a estar cansado. No esperemos a llegar al punto en el que tenemos que estar cansados. Debemos hacer nosotros una parada cada 2 horas de viaje, parar, estirar, realizar unos estiramientos con las piernas y volver a tomar esta posición vertical para luego emprender el viaje nuevamente y así cada vez que sea necesario, pero no esperemos a llegar al punto en estar cansados en un viaje largo para tener que hacer alguna parada. Paremos cada 2 horas, vamos a despabilarnos, vamos a oxigenar los músculos, vamos a recuperar la postura y vamos a poder llegar a destino de manera correcta. Otro tema que tenemos que ver nosotros es cuando vamos en ruta, cómo reconocemos a un camión con acoplado. Si nosotros vamos viendo luces solamente, vemos luces rojas, vemos las lucecitas que están enfrente, ¿cómo reconocemos nosotros que el vehículo que va adelante nuestro, el vehículo que nos antecede, es un camión con acoplado? La forma de reconocerla es, además de las 2 luces de posición y de frenos que se encuentran en la parte externa de lo que sería el camión, en la parte trasera, arriba del sector de la patente, en el centro, arriba en el sector de la patente, se dispone por norma que tienen que tener 3 luces rojas. Y es pregunta que está en el examen. 3 luces rojas nos permiten a nosotros identificar desde lejos, y más en la noche, identificar que el vehículo que nosotros tenemos en el frente es un camión con acoplado. También tenemos nosotros en el curso de seguridad vial este apartado que sería el tema de incidentes en la ruta. Tratamos de tocar bastantes temas, hablamos con los cursantes cuando vienen, que nos cuenten sus experiencias, que vuelquen estas situaciones que les ha tocado atravesar o que le han comentado y que bueno, siempre termina siendo enriquecedora esa parte. Nosotros no tenemos en la forma virtual y en la forma del video la posibilidad del feedback con ustedes para que nos comenten, así que
vamos a desarrollar el tema de qué debo hacer si mi vehículo muerde la banquina. Vamos a decir así, vamos a usar esa expresión, morder la banquina, no quiere decir que le clave los dientes, sino quiere decir que mi vehículo se desplaza repentinamente y quedan dos ruedas en la banquina y quedan dos ruedas en el asfalto. ¿Qué pasa? Yo voy circulando, por lo general a una velocidad superior a los 80 kilómetros, estamos hablando de ruta libre, ¿y qué me pasa? Mi vehículo, por una ráfaga de viento lateral o por una distracción momentánea, muerde la banquina. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo soluciono esa situación para que no me genere un siniestro vial? ¿Cómo lo hago? Es importantísimo que yo tengo que tener en cuenta dos cuestiones que son de vital importancia. La primera cosa que yo tengo que tener en cuenta es que no debo querer volver de forma inmediata a retomar mi posición en la ruta, porque si yo vuelvo, ¿sí? Si yo volanteo hacia la ruta, la amortiguación se vence por la altura del asfalto, luego se vuelve a extender y a la velocidad que yo llevo, yo voy a salir despedido, ¿sí? Directamente contra el carril contrario. Primera alerta, no pretendo volver a mi carril nuevamente de forma abrupta. Segunda regla que se me tiene que prender siempre esa lamparita, no freno. Es de extrema vitalidad que nosotros no frenemos, porque ¿qué es lo que sucede? Las dos ruedas derechas de mi vehículo están sobre la banquina y las dos ruedas izquierdas de mi vehículo están sobre el asfalto. Al accionar el sistema de frenos, las dos ruedas que están sobre el asfalto van a hacer una fricción muchísimo mayor que las que están en la banquina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Parece obvia la respuesta, pero hay que hacerlo, hay que estar en esa posición y hay que recordar estas dos premisas. Primero que nada, no quiero volver y segundo, no piso el freno. ¿Por qué? Porque mi vehículo se va a girar y al girarse, producto de la inercia y la velocidad que yo tengo, mi vehículo va a empezar a girar sobre su propio eje y es así como se producen los siniestros en ruta abierta cuando se produce el banquinazo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para reaccionar ante un banquinazo? Es, primero que nada, tomar el control del volante firmemente, dejo de accionar, el acelerador, quiere decir, quito el pie del acelerador para que el vehículo no tenga más aceleración, no piso el freno y voy guiando el vehículo de forma firme y segura, lo voy guiando hacia el sector de la banquina para poder tener la misma superficie en las cuatro cubiertas y de esta manera sí poder emprender una frenada paulatina que va a ser un susto que vamos a tener, pero por suerte la vamos a poder contar. Así que recordemos, esa es la forma correcta de reaccionar ante un banquinazo. Tenemos la desgracia de decir que nosotros como habitantes de la localidad de Cenillosa hemos perdido mucha gente del pueblo, la hemos perdido en las rutas y esperemos que nosotros esta información la vayamos replicando, la vayamos comentando, la vayamos sabiendo todas para que dejemos de perder la vida en las rutas cuando emprendemos algún viaje, más en las zonas alejadas donde es de difícil acceso la atención, ya sea de una ambulancia o es de difícil acceso que llegue el móvil policial para que nos brinden socorro. Mucho cuidado en las rutas, ¿sí? Vamos a hablar, en este caso, vamos a tocar un tema que también está en el cuerpo del examen y este tema tiene que ver con la diferenciación entre accidente y siniestro. ¿Qué creen? Nosotros cuando charlamos este tema en el cursado, nosotros decimos, bueno, las palabras se toman como si fueran sinónimos, como si fuera accidente y siniestro la misma cosa. Yo tenía una creencia errada, que yo creía que era accidente cuando alguien fallecía y que era siniestro cuando solamente había daños materiales. Y no era así, no es correcto lo que yo pensaba. Después lo fuimos profundizando a lo largo de las diferentes capacitaciones con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con los diferentes cursos que hemos hecho desde acá, desde el Centro de Emisión de Licencias. Hemos logrado llegar a esto. ¿Qué es? ¿Por qué nosotros creemos a veces que el accidente y el siniestro son la misma cosa? Porque
tanto el accidente como el siniestro son sucesos eventuales que provocan daños. Sucesos eventuales que provocan daños. Estaba todo bien y de repente dejó de estar todo bien, murió alguien, explotó algo, chocó a alguien contra algo. Eso es un suceso eventual. Ahora bien, en el accidente, para que ustedes lo vayan procesando, en el accidente existe una imposibilidad de realizar algún cambio. No se puede prevenir el accidente, ¿sí? Y no depende del conductor en todo el suceso. ¿Cómo explicamos un accidente? Un accidente lo explicamos ante un evento natural. Por ejemplo, yo voy circulando con mi vehículo y una tormenta me tira un rayo sobre mi vehículo, se va a prender fuego, va a haber un suceso eventual que produce daños. ¿Sí? ¿Hubo posibilidad de que yo lo prevenga? No. ¿Dependió de mi capacidad de respuesta? Tampoco. Fui víctima de un accidente, en este caso, sí, porque no tenía nada que ver mi prevención o la acción que yo tomara. Ahora bien, en un siniestro, que también es un suceso eventual que produce daños, ¿sí? En el siniestro, la responsabilidad no es externa del conductor, es plena responsabilidad de la persona que conduce el vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede prevenir un siniestro, se puede prevenir con la toma de conciencia, se puede prevenir con la precaución. Entonces, cuando nosotros analizamos estos sucesos eventuales que provocan daños, muy pocas, quizás las mínimas veces, estamos ante un accidente. No es que los accidentes no existen, sino que los accidentes son producto de alguna fuerza externa del conductor. Vendría a ser un tornado, un huracán, un tsunami, un terremoto. Esos son accidentes. Los siniestros son los excesos de velocidad, el exceso el consumo de sustancias que alteran mi capacidad perceptiva, ¿sí? Tiene que ver con la falta de precaución del conductor de utilizar el cinturón de seguridad. Entonces, en lo que tiene que ver seguridad vial, nosotros estamos analizando la mayoría de las veces siniestros viales, ¿sí? Y esa es la diferencia entre un siniestro y un accidente. Bien, hablando de estos siniestros viales, llega un punto en el que relacionamos también nosotros las señales viales. Si recuerdan al principio de nuestro encuentro, cuando hablábamos de las señales viales, de las marcas, de sus formas, nos va a pasar a nosotros que vamos a encontrar en nuestra circulación por la vía pública, vamos a encontrar una señal con una forma de estrella, una estrella de color amarillo. ¿Qué quiere decir esa estrella de color amarillo que encuentro en la vía donde voy circulando? ¿Qué significa? Otra pregunta que está en el examen y que suele ser de un alto grado de respuestas que no se adecúan, pero bueno, para que todos sepamos y todos conozcamos qué tiene que ver esta estrella amarilla. Esta estrella amarilla no tiene el mismo origen de las otras señalizaciones viales que encontramos. ¿Por qué? Porque esta estrella esta señal gráfica viene y proviene de una ONG, de una organización no gubernamental que se llama Fundación Estrellas Amarillas. Esa fundación tiene como objetivo brindar contención psicológica, emocional a las personas familiares de víctimas fatales en siniestros viales. Y esa estrella que nosotros vemos, esa estrella representa las extremidades de una persona, ¿sí? Son sus piernas, sus brazos y su cabeza. Esa es la forma que tiene la estrella amarilla y el color. ¿Qué nos viene a decir a nosotros? Nos viene a traer alerta. Cuando nosotros crucemos por ese lugar, tenemos que tomar conciencia de forma gráfica y precisa de que en ese lugar alguien perdió la vida a raíz de un siniestro vial. Bien, continuando con la temática de lo que sería nuestro encuentro, vamos a hablar en este segmento con respecto al sistema de frenado que posee nuestro vehículo. Vamos a hablar desde la generalidad de esta circunstancia, a sabiendas de que existen vehículos que tienen requisitos anteriores
y que hay vehículos que tienen sistemas que son de mayor complejidad, de mayor tecnología, dependiendo de nuestra compra, ¿no es cierto? Dependiendo del vehículo que adquirimos, si es de fabricación nacional, si es un vehículo importado. Tiene mucho que ver esto de que hay marcas que tienen muchísima más atención a la hora de fabricar vehículos con respecto a las medidas de seguridad, y algunas marcas que simplemente conforman lo que sería lo mínimo e indispensable para poder salir a la venta. Así que vamos a hablar sin mucho detalle, sin mucha marca, sobre la generalidad de cómo funciona el sistema de frenado de nuestros vehículos. Primero que nada, nosotros tenemos que tener en cuenta esta situación. Hay conductores que están circulando actualmente que no conocen cómo frena su vehículo. Pero suele ser una normalidad para nosotros. A nosotros no nos importa cómo funciona nuestro teléfono celular o cómo funciona nuestro microondas o cómo funciona la heladera. Mientras la cosa funcione, nosotros no reparamos mayormente en ese aspecto, simplemente lo utilizamos y mientras funcione, nosotros no nos genera ningún tipo de duda con respecto a esto. Pero tenemos que saber que nosotros, nuestro vehículo, en la mayoría de los casos, funciona por dos grupos que trabajan de forma unificada, que son la capacidad que tiene el vehículo para detener la marcha. ¿Cómo funcionan? Funcionan mediante la fricción de materiales que se desgastan, ya sea en el sistema de frenos delantero o el sistema de frenos trasero. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo lo vamos a ir desmenuzando para que se pueda comprender? Bien, tenemos que conocer que nuestro vehículo tiene la capacidad de frenar las cuatro ruedas, ¿sí? No es que frenan solo las de adelante, no es que frenan solo las de atrás, no es que frena una y una, sino que las cuatro ruedas son las que ejercen la potencia de frenado. Esa potencia de frenado se divide 70% sobre las ruedas delanteras y 30% sobre las dos ruedas traseras, y sus sistemas trabajan de forma independiente, pero a la vez también trabajan de forma conjunta. ¿Cómo se explica esto? Nosotros tenemos el pedal de freno, mediante el cual nosotros, utilizando una de las leyes de la física que dice que el líquido no se comprime, ¿sí? En un canal cerrado, al pisar el extremo de la palanca de freno, ese líquido que no se comprime transporta la presión hacia las pastillas de freno en el sistema delantero y traslada la presión hacia las cintas de freno traseros. ¿Está bien? Funciona de forma individual, además de este sistema que trabaja con la bomba y el líquido de frenos, la posibilidad de accionar el freno trasero solamente mediante la utilización de nuestro freno de emergencia por un sistema que trabaja aparte de la bomba de freno y que no trabaja con líquido sino por la tensión de los cables. Y el freno de emergencia justamente por eso se denomina así, porque independientemente que funcione o no nuestro sistema mediante el sistema de frenos hidráulicos que activa sobre las cuatro ruedas, nosotros tenemos la posibilidad de accionar manualmente el freno de emergencia, que funciona similar al de adelante pero por la utilización de cables. Debemos saber que los vehículos en general, recordamos esta parte, tienen pastillas y discos de frenos en las ruedas delanteras, que son los que ejercen la mayor fuerza. La mejor tecnología está colocada sobre la parte delantera de nuestro vehículo, ¿está bien? Y el sistema trasero es el sistema de campana. El sistema de campana funciona de otra manera, que quiere decir, dentro de la rueda trasera existe una campana que tiene en estado de compresión lo que serían las cintas de freno. Al accionar el freno de emergencia, eso se expande y aprieta de adentro hacia afuera lo que sería el cuerpo de la campana, y así se ejerce la fricción para que nuestro vehículo frene. En este aspecto, en el freno de campana, no vamos a hacer mayor profundidad, pero sí lo vamos a hacer en relación a lo que sería el freno delantero, porque es de vital importancia a la hora de nuestra conducción saber si nuestro vehículo cuenta con el sistema ABS o no. ¿Qué
¿Qué quiere decir esta sigla ABS? La sigla ABS viene del nombre en inglés que significa Anti-Blocking Brake System. Les pido disculpas por mi pronunciación en inglés, pero lo que quiere decir es que es un sistema de frenado anti-bloqueo. ¿Qué es el bloqueo del frenado? Es cuando se ejerce la presión de las pastillas de freno, ¿sí?, en relación a lo que sería el disco de freno, se produce como un amordazamiento, ¿sí?, se presiona. Cuando esa presión es intensa, ¿qué es lo que pasa? La rueda se bloquea. Recordemos cuando éramos chicos nosotros ¿qué hacíamos? Le poníamos el pie a la parte de la rueda trasera y ¿qué le pasaba a la rueda trasera? Se trababa y nosotros hacíamos eso que denominábamos la coleada, ¿no es cierto? Cuando éramos chicos, bueno, eso es el bloqueo de la rueda. Quiere decir que se traba la rueda, por lo tanto, el vehículo comienza a derrapar, ¿sí? Con la rueda bloqueada comienza a derrapar y se produce un fenómeno que la dirección pierde total eficacia. ¿Por qué? Porque la rueda va bloqueada. Por lo tanto, en una situación que se denomina panic stop, el freno de pánico, ¿qué quiere decir esto? Yo voy circulando más en una vía de tierra, imaginémonos, por ejemplo, que vamos nosotros por la calle Chubut, vamos en dirección hacia el balneario municipal y se nos cruza un perro. Vamos a decir, un perrito se nos cruza, nosotros vamos circulando a 40 kilómetros por hora. ¿Qué hacemos cuando advertimos a este perrito? Nosotros pisamos el freno de forma esta de panic stop, me paro arriba del pedal de freno, entonces las pastillas bloquean lo que sería la dirección del vehículo y por más que yo accione la dirección hacia la izquierda o hacia la derecha, el vehículo va a mantener la trayectoria que tenía. Quiere decir que va a seguir en línea recta en la trayectoria que tenía, por más que yo volantee hacia un lado o hacia el otro. Esto se produce por el bloqueo de las ruedas que están haciendo el frenado, van a derrapar en línea recta. Entonces, lamentablemente, en este ejemplo trágico, estaríamos en condiciones de afirmar que ante un bloqueo de las ruedas que direccionan nuestro vehículo, nosotros no vamos a poder evitar colisionar contra ese pobre animalito. ¿Qué es lo que pasa? El sistema ABS, el sistema Anti-Blocking System, ¿qué hace? Presiona el disco de freno y lo suelta de forma automática. Presiona y lo suelta, presiona y lo suelta, presiona y lo suelta. Por más que yo esté parado arriba del freno, ¿sí? Por más que yo nunca lo solté, el sistema ABS hace que se apriete y se suelte. Entonces, esa presión y esa soltura hace que la rueda en ningún momento se bloquee. Por lo tanto, cuando yo realizo la maniobra con el volante, el vehículo sí puede tomar la trayectoria que yo le estoy pidiendo con la dirección. Entonces, es de vital importancia que nosotros sepamos si nuestro vehículo cuenta o no con ABS. ¿Por qué? Porque en el caso de no tener este sistema tecnológico que está aplicado a los frenos, sí que ya es una medida obligatoria, pero por ahí tenemos nosotros vehículos que son de producción anterior a lo que sería la obligatoriedad de la ley para que cuente con ABS. Si yo sé que mi vehículo no tiene ABS, esto de apretar y soltar mientras estoy haciendo la maniobra para poder esquivar a ese animalito que pusimos como ejemplo, lo debo hacer de forma manual, debo presionar el freno, soltarlo, presionar el freno, soltarlo y en el trayecto voy a tratar de direccionar el vehículo, ¿sí? Esperamos que se haya entendido esta parte. Igualmente vamos a complementarlo con un video que explica el funcionamiento correcto de lo que sería el sistema de frenos ABS para que se refuerce este concepto y para que lo puedan ver de manera gráfica y puntual. Y recuerden que ante cualquier tipo de duda siempre nosotros vamos a tener abierta esta capacidad de que nosotros podamos comunicarnos mediante la plataforma de Google Meet. De lunes a viernes de 9:30 de la mañana hasta las 2:30 ustedes se conectan con nosotros mediante una videollamada y nos vamos sacando todas las dudas que puedan llegar a surgir. Cualquier consulta, queja, sugerencia, lo que ustedes gusten, estamos para atenderlos y para poder llegar a buen puerto con esto de la emisión de la licencia de conducir.
Vía libre en la autopista. Todo parece discurrir perfectamente, pero de repente un atasco en una curva. El conductor frena a fondo e intenta desviarse, pero el vehículo no responde a los movimientos del volante. Sin ABS, las ruedas se bloquean y el coche ya no es controlable. Vía libre en la autopista. Todo parece discurrir perfectamente, pero de repente un atasco en una curva. El conductor frena a fondo y puede evitar un accidente al desviarse hacia la izquierda. Con ABS, el vehículo es controlable incluso al frenar a fondo, ya que el ABS evita que las ruedas se bloqueen. Vamos a hablar ahora de un tema que es importantísimo, que no podemos obviar en lo que sería la charla de seguridad vial, y este tema tiene que ver puntualmente con el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes a la hora de realizar la conducción. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pasa que cuando nosotros tenemos consumos de bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes, se disminuye notablemente la capacidad para advertir el peligro ante una surgencia en nuestra conducción. Nosotros tenemos una falsa sensación de seguridad, creemos que está todo bien, ¿sí? Tenemos esta sensación de que nosotros no vamos a tener ningún problema y nuestra percepción se encuentra alterada. Por lo tanto, la capacidad de respuesta que nosotros tenemos es mayor y es elevada. Por eso, la combinación del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, como así medicamentos recetados, recordemos que también hay medicamentos que alteran el sistema nervioso central y nosotros debemos evitar, por sobre todo, llevar esta condición de peligro hacia las calles de nuestra localidad y más que nada en nuestro circular. Cuidémonos, nosotros tenemos que saber que a la hora de conducir tenemos que estar con todos los sentidos bien alerta, ¿sí? Y recordemos esta pregunta que también está en el examen, más allá de lo que podamos profundizar en esto, ¿no? La pregunta es: ¿qué pasa si yo me niego a un test de alcoholemia? ¿Qué pasa? ¿Es una falta grave? ¿No es nada? ¿No importa? ¿Sí? La ley de tránsito estipula que la negativa a realizarse el test de alcoholemia, sí, se considera falta, o sea que se considera como si hubiese dado positivo. Así que recuerden esto, la negativa implica la comisión de una falta grave a la ley de tránsito, así que es como si les hubiese dado positivo. ¿Sí? Nosotros vamos a ver uno de los últimos puntos que estamos tocando, ya estaríamos llegando casi al final de este encuentro. Nosotros vamos a analizar otra pregunta que tiene el examen. Es una pregunta que dice: ¿qué pasa si en un puente o en una curva debo realizar una detención forzada? ¿A qué distancia de mi vehículo debo colocar las balizas? Y no habla de las balizas lumínicas del vehículo, habla de las balizas triangulares, las balizas esas que se arman y se montan en el caso que yo tenga una detención forzada en una curva o en un puente. Consulta del examen, ¿sí? ¿A qué distancia del vehículo tengo que colocarlo? La opción A es a 5 metros, la opción B es a 20 metros y la opción C dice en la entrada de la curva o del puente. La respuesta correcta es en la entrada de la curva y el puente. Recuerden que esta señal que yo voy a colocar tiene la finalidad de advertirle al conductor que viene por detrás mío que yo voy a estar realizando alguna maniobra de reparación o que tuve una detención forzada, ya sea por una falla mecánica o por un descanso. El descanso no sería una emergencia, pero bueno, si lo tengo que hacer justo en ese lugar, yo tengo que ir hasta la entrada del puente, colocar esa baliza, ¿sí? Para que el que venga lo pueda advertir. Último tema que vamos a ver nosotros, ¿sí? Vamos a ver el tema del orden de prioridad de las señales de tránsito, el orden que tienen las prioridades de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Yo vengo circulando por la vía, y veo un cartel de restricción, un plato grandote así, y el plato ese dice contramano. Al lado del cartel
tengo parado un inspector de tránsito, ¿sí? Y el inspector de tránsito me hace la seña correspondiente y me dice que circule en contramano. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que circular en contramano? ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene más prioridad? ¿El cartel ese que está ahí o las voces y señales que me está dando la gente de tránsito? La respuesta a este inconveniente que nosotros planteamos ante una diferenciación entre las señales, siempre nosotros como conductores tenemos que saber que lo que predomina en el ordenamiento que existe son las voces y señales de los agentes, ¿sí? Ese cartel que se encuentra en ese lugar no tiene la posibilidad de advertir si hay una bomba, si hay una fuga de gas, si en ese lugar se produjo un siniestro de tránsito. Por lo tanto, debo interpretar que la persona física que se encuentra en ese lugar tiene la capacidad de discernir y de guiarme ante mi circulación por el lugar, por lo tanto tiene prioridad sobre cualquier cartel, sobre cualquier semáforo o cualquier señalización que existe. Siempre tiene prioridad las voces y señales de los agentes. Con esto hemos llegado al final de la confección de este material audiovisual que nosotros realizamos desde el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Cenillosa. Esperamos que haya sido de su agrado y esperamos que puedan continuar con la tramitación de su licencia nacional de conducir, que tomen conciencia con respecto a lo que es necesario a la hora de salir, que tomemos esto como una actividad de crecimiento, que vayamos creciendo en nuestras capacidades, que vayamos tomando mayores medidas, que logremos bajar la tasa de la siniestralidad vial en la República Argentina, y para hacerlo tenemos que empezar por nuestra comunidad, tenemos que empezar por nuestra ciudad, por nuestro barrio, por nuestra plaza. Tenemos que elevar esa conciencia ciudadana que es necesaria a la hora de transitar y de interactuar con el resto de los vecinos de la localidad. Los esperamos en un próximo encuentro. Seguramente iremos modificando algunas cuestiones con respecto a este material. Vamos a estar llegando con nuevos materiales, vamos a estar viendo mayores temas, vamos a profundizar en algunas otras cuestiones. Nos quedaron temas en el tintero, tenemos bastante material. También les queremos comentar que hay un proyecto dentro de lo que sería el Centro de Emisión de Licencias de Conducir, que es la creación de la Escuela Municipal de Conducción y Seguridad Vial, un lugar en donde el vecino de la localidad de Cenillosa, sin tener la menor idea de lo que sería la conducción, sin tener conocimiento de algún vehículo, algunas vecinas estaban esperando esta noticia, algunos muchachos de la escuela de la PET-18, del CP-15 estaban esperando esta noticia. Estamos tratando de llevarlo a cabo, estamos tratando de poder pulir algunos aspectos, estamos sin soltar este sueño y este anhelo que tenemos desde la Municipalidad de Cenillosa para volcarlo hacia los vecinos. Así que hasta la próxima y muchas gracias por la atención. Recuerden que una vez que estén fijados los conceptos, ustedes van a comunicarse con nosotros para hacernos saber que ya se encuentran listos para realizar el examen teórico con los temas que fuimos desarrollando y el examen de idoneidad conductiva, que es propiamente dicho, la vuelta con nuestros instructores para poder verificar esta condición antes de entregarle su licencia nacional de conducir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.